tardes, estimados participantes del diplomado. La tarde de hoy revisaremos el contenido de la farmacoterapéutica de las micosis superficiales, subcutáneas, oportunistas y profundas. En vista de que ya desarrollamos el módulo previo, donde se describen cada una de estas diferentes micosis, ahora solamente trataremos de dar una visión que nos permita entender cuál es la magnitud de la importancia del problema de las micosis en los momentos actuales. La razón es un aumento franco en la incidencia, porque también tenemos un mayor número de pacientes que cursan con algún tipo de inmunodepresión, por ejemplo, los pacientes que son sometidos a trasplantes, bien sean hematológicos o trasplantes de órganos sólidos, pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia, o algunos inmunosupresores o inmunomoduladores dentro de las terapias modernas de los cánceres, por ejemplo, melanomas. Los pacientes que incluso cursan con inmunosupresión a consecuencia de recibir tratamientos prolongados con glucocorticoides. Y finalmente, hay que incorporar allí también los pacientes con VIH y SIDA. Entonces, ya habíamos descrito en la sesión anterior cada una de las modalidades de las micosis superficiales o dermatofitosis, con las tiñas, con sus diferentes presentaciones clínicas, las micosis subcutáneas, de las cuales fundamentalmente daríamos importancia a la esporotricosis, la cromoblastomicosis y el micetoma, considerándolas todas como entidades sapronóticas ambientales, es decir, aparecen por implantación traumática o mecánica, y las diferentes modalidades de micosis sistémicas que incorporan la criptococosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, consideradas también como sapronóticas ambientales, pero como usualmente viven en los suelos contaminados, pues la vía de contaminación sería siempre la inhalación o a través de aerosoles. Bien, dentro de los cambios climáticos mundiales que afectan la ecología y en consecuencia amplían el radio para las afecciones de origen micótico, se describen las construcciones en áreas donde se está ganando terreno, los fenómenos migratorios mundiales, eventos climáticos, el turismo de aventura, la ecoaventura, por supuesto, los fenómenos bélicos en el mundo entero y todo lo que implican los cambios climáticos globales y algunos desastres naturales como las tormentas de polvo, los huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. Entonces, todos estos elementos han hecho entonces que las micosis se posicionen dentro del contexto de las enfermedades infecciosas y el médico especialista general pues debe tener una visión íntegra de esta situación. Esta diapositiva nos muestra dos paneles. Podemos observar en esta imagen la naturaleza, estructura química de los principales antimicóticos que se disponen. Anfotericina B, un antibiótico poliénico, caspofungina, observemos un tamaño molecular muy grande también comparado con el de la anfotericina B. Tenemos la gliciofulvina, tenemos el ketoconazol, la flucitocina, el econazol y el fluconazol. Vamos a aprovechar esta molécula para destacar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la clasificación del grupo más destacado, que son los azoles y los triazoles. Entonces, observemos que los azoles están conformados o están determinados estructuralmente por un compuesto, un anillo heterocíclico, para el caso de los azoles, que incluye 2 átomos de nitrógeno.
Mientras que los triazoles, entonces aquí tenemos el econazol como un ejemplo de los azoles y también tenemos el ketoconazol que tiene la misma estructura, el anillo heterocíclico con sus dos átomos de nitrógeno. Ketoconazol y econazol hacen parte de los azoles. Y luego vamos a observar aquí la estructura molecular de fluconazol, donde podemos visualizar entonces que el anillo heterocíclico ya no tiene dos, sino que tiene tres átomos de nitrógeno. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 para acá. El fluconazol además tiene un elemento interesante en su estructura molecular que son dos átomos de flúor. Esos átomos de flúor pues le confieren su nombre, pero además, como sabemos, estos compuestos halogenados le modifican favorablemente algunos aspectos farmacocinéticos que tienen que ver con un perfil de mayor liposolubilidad. Entonces, aquí simplemente para visualizar las diferentes formas o estructuras moleculares de los compuestos antimicóticos. Y en este panel de información vamos a observar también entonces algunos de los mecanismos de acción. Por ejemplo, los fármacos que inhiben la síntesis de ergosterol. Aquí tenemos fluconazol, itraconazol, voriconazol, todos ellos como triazoles. También tenemos las alilaminas como la naftilina y la terbinafina. Otro diana farmacológico importante es el ensamblaje de los microtúbulos a nivel del uso mitótico, eso lo hace la gliciofulvina. Luego tenemos modificando la síntesis de la pared del hongo, está allí la caspofungina, se considera un poco como los betalactámicos dentro de los antimicóticos, son como las penicilinas en el grupo dentro de los antimicóticos por su mecanismo de acción símil. Observemos cómo la anfotericina B entonces también va a modificar la función de la membrana, ya detallaremos con riqueza estas características. Luego tenemos otros antimicóticos que inhiben la síntesis de ácido nucleico, como la vinclorocitocina, y un grupo más restringido está representado por los oxaboroles, que inhiben la aminoácido RNA transferasa, y de esta manera también estaríamos modificando la síntesis de ácidos nucleicos. Bien, entonces damos inicio al primer grupo de fármacos que serían los que vamos a utilizar en el tratamiento de infecciones generadas por hongos superficiales. En primer aspecto vamos a destacar que estos preparados son todos formas farmacéuticas tópicas y que usualmente su aplicación va a estar limitada a la posibilidad de acceder al estrato córneo, que es el sitio donde fundamentalmente se van a ubicar estos dermatofitos. De alguna manera pueden penetrar incluso hasta niveles mucosos o estratos córneos, como acabamos de mencionar. Bueno, aquí se incluyen, por supuesto, una vez más, todas las tiñas, la candidiasis, la tiña versicolor, la piedra, la tiña negra y las queratinas. Las preparados disponibles son múltiples, entre los más interesantes destacan las cremas, las soluciones y los ungüentos. Tener en consideración que los ungüentos deberían evitarse en sitios muy exclusivos, con áreas maceradas, fisuradas o intertriginosas, sitios que normalmente se encuentran con mucha humedad, donde las personas, calzado, por ejemplo, o los pliegues. Entonces, en esos sitios anatómicos, el uso de los ungüentos pues no sería muy recomendable por esta razón, promoviendo la maceración. Otras formas o preparaciones disponibles son los polvos y aerosoles, especialmente diseñados justamente para tratar infecciones micóticas en pies, en las ingles o en zonas intertriginosas, y tener en consideración que estas formas o estas preparaciones disponibles, estas formas farmacéuticas carecen de utilidad cuando estamos pensando en el tratamiento de la onicomicosis y la tiña de la cabeza. En el caso de la onicomicosis, pues es evidente que se va a preferir el uso de lacas o terapias sistémicas. Es interesante que tengamos en consideración además que para cada una de estas modalidades de micosis se recomienda como un apoyo a la farmacoterapéutica retirar la queratina gruesa. ¿Por qué? Porque la queratina está infectada.
Entonces, en la medida en que retiremos el excedente de queratina, pues vamos a tener una menor presencia de hongos y en consecuencia el tratamiento podrá eh, avanzar hasta las capas más profundas de la piel de manera más fácil. ¿Con qué se recomienda esto? Bueno, el uso de las piedras pómez cuando en los sitios anatómicos donde sea posible, o también el uso con cepillos de cerdas suaves, cepillado. Entonces comenzaríamos con los azólicos. Recordar que dentro de la clasificación de los azólicos tenemos los imidazoles y los triazoles y ya vimos cuál es la diferencia desde el punto de vista de la estructura. Dentro de los imidazoles vamos a incorporar aproximadamente 10, clotrimazol, miconazol, ketoconazol, econazol, butoconazol, oxiconazol, sertaconazol, sulconazol, tioconazol y luliconazol. La preferencia o la selección entre todos estos elementos va a estar determinado por la experiencia del clínico, por el costo y por la disponibilidad en el sitio donde tenemos el ejercicio profesional. Siempre es interesante tener a mano y tener experiencia con al menos 2 de estos grupos. Dentro de los triazólicos, el grupo ha crecido. El primero de ellos fue el itraconazol, luego aparecen el ficonazol, terconazol, fluconazol, boriconazol, posaconazol y el ivaconazol como el de más reciente introducción. Aquí podemos observar entonces la estructura nuevamente de un imidazol y aquí la estructura de un triazol, que incorpora un nitrógeno más. Por eso se denominan triazólicos. Vamos a analizar un momento el mecanismo de acción de estos preparados porque lo analizaremos como un todo, es decir, como un grupo, porque todo el grupo actúa exactamente de la misma manera. Entonces, para la síntesis del ergosterol, que es un compuesto básico esencial en la membrana de los hongos, se genera o se da una serie de pasos secuenciales, serie de pasos enzimáticos secuenciales que involucra la participación de varias enzimas importantes. Una de ellas es, por ejemplo, esta enzima, ERG11, también conocida como 14-alfa-esterol desmetilasa. La inhibición de esta enzima hará que el producto final de la biosíntesis, que debía ser el ergosterol, no se dé. Ahora bien, en el panel A se nos muestra el aspecto de la síntesis natural del hongo. Implicaría entonces esta secuencia progresiva de pasos enzimáticos que termina con este producto biológico. El ergosterol, cuando nosotros observamos su comportamiento en la membrana del hongo, podemos ver que es el equivalente al colesterol en nuestras células, los mamíferos. Y entonces vemos que le da una capacidad de soporte y de estructura a toda la membrana. Bien, cuando utilizamos alguno de los azoles, ellos inhiben específicamente esta enzima, la 14-alfa-esterol desmetilasa, y inhibiendo esta enzima, se detiene esta secuencia progresiva enzimática y en consecuencia el producto biológico final son esteroles 14-alfa metoxitóxicos. Estos productos biológicos, observemos un poquito más grande acá, estos productos biológicos son esteroles tóxicos que se van a incorporar en el sitio donde idealmente debía estar el ergosterol. Entonces, en este proceso de sustitución del ergosterol es evidente que ya la estructura de la membrana plasmática se ha dañado. Algunas palabras, algunos aspectos fundamentales con relación a estos fármacos vamos a mencionar primero, por ejemplo, el clotrimazol y el miconazol, que son los que tienen más amplia aplicación o difusión. El clotrimazol tiene una particularidad con el grupo, que la absorción a partir de la piel es muy baja. Quiere decir que cuando nosotros aplicamos estos preparados a este nivel, la cantidad de fármaco que alcanza concentración tiende a ser de 0,5% y en la vagina, con relación al plasma, solamente se alcanza un 3 a 10%, llamando la atención que para el caso del clotrimazol,
la presencia de una dosis de este preparado en la vagina se prolonga hasta por aproximadamente 3 días. Bien, cuando se aplican localmente de manera general para todo el grupo, son capaces de producir irritación, sensación de quemadura local, eritema, vascularización, descamación, prurito, fundamentalmente. A nivel vaginal, ardor ligero. La aplicación a nivel vaginal también está reportada que es capaz de producir cólicos en el hipogastrio e incluso aumento de la frecuencia miccional. Cuando se administran por vía oral, pues la irritación gastrointestinal se describe en un número relativamente bajo de pacientes. El miconazol, nombre comercial Lactarin, tiene unas particularidades que sería el hecho de que cuando se aplica permanece en el estrato córneo y en la piel durante al menos 4 días, y eso es evidente, pues es una ventaja con relación al cotrimazol. La aplicación vaginal genera los mismos fenómenos irritativos locales y las mismas manifestaciones gastrointestinales, que pueden ir incluso hasta cólicos en el hipogastrio. Se considera seguro durante el embarazo. Sin embargo, en la literatura coincide en evitar el uso de estos preparados durante el primer trimestre de la gestación. Son fármacos ideales entonces en el tratamiento de las tiñas y adicionalmente en el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal. Pues vemos que hay preparaciones disponibles como gel o como crema, también óvulos y tabletas con 500 miligramos. El econazol es un derivado directamente del miconazol que también tiene capacidad para penetrar el estrato córneo y la dermis más profunda. Evidentemente, la penetración sistémica por esta vía es muy baja, llegando aproximadamente al 3%. El efinaconazol es una solución tópica que tiene la particularidad de estar disponible fundamentalmente para el manejo local de las onicomicosis cuando son incipientes y limitadas. El luliconazol se recomienda fundamentalmente en el tratamiento de la tiña del pie, inguinal o incluso las tiñas corporales, una crema con muy baja concentración que ha dado una buena respuesta farmacológica. Perconazol y butoconazol con presentaciones disponibles bajo supositorio y cremas vaginales, con concentraciones un poco más altas que el clotrimazol. El butoconazol incluso se compara con el clotrimazol. El tioconazol, recomendado fundamentalmente para la vulvovaginitis por cándida, se recomienda que estos dispositivos se apliquen a la hora de acostarse, justamente para hacer que haya más permanencia o más contacto del preparado con el tejido local. Oxiconazol, sulconazol y sertaconazol son preparados disponibles en cremas y lociones. La mayoría de estos preparados apropiados se consideran apropiados, especialmente el cetaconazol, en el tratamiento de la tiña del pie. Aparece luego el ketoconazol y las diferentes presentaciones, especialmente de formas tópicas como las cremas, espumas, gel y el champú al 0,5%, especialmente para el tratamiento de algunos dermatofitos y de tiña y cuando estamos hablando de la dermatitis seborreica a nivel del cuero cabelludo, las cejas, la parte posterior de las orejas, etc. Entonces, el champú ofrece la ventaja de que podría ser una opción importante, sobre todo cuando la dermatitis seborreica se ha extendido. En esta diapositiva pretendemos mostrar, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cómo es la forma correcta de aplicar, bien sea los comprimidos vaginales con aplicador o las cremas pomadas y geles vaginales. Es interesante que el médico tratante conozca la técnica, yo la dejaré aquí para que con calma cada quien la revise, y le haga saber a la paciente cuál es la forma más apropiada de administrar esta forma farmacéutica. La razón es que el paciente no tiene por qué manejar esta información
y les corresponde al médico brindársela. Ahora, habiendo concluido la revisión de este grupo, avanzamos entonces con fármacos antimicóticos que se usan para las micosis superficiales, pero que tienen diversas estructuras. Aparece la ciclopiroxolamina, se considera de amplio espectro para dermatofitosis. El mecanismo de acción consiste en quelar cationes y por esa forma o por esa vía degradar la síntesis de peróxidos. Fíjese que cuando se utiliza por piel, la absorción es muy baja, 1,5%. Entonces, de la dosis que se absorbe, solo este porcentaje alcanza la circulación sistémica. Tiene la ventaja de que puede penetrar los folículos capilares, las glándulas sebáceas y las distintas formas farmacéuticas. Incluye también un champú, como para los pacientes que no respondieran al ketoconazol o alguna literatura sugiere pues la incorporación o iniciar con la ciclopiroxolamina ante la posibilidad de respuestas de los pacientes. Aloprogina es de interés también para el tratamiento de las diferentes formas de la tiña, especialmente la tiña del pie, pero para todas las demás. También genera sensación de quemadura, sensación urente y la posibilidad incluso de aparición de partículas. Puede promover la maceración cuando se utilizan calzados muy oclusivos. El tolnastato, también efectivo para las micosis cutáneas, pero tiene la particularidad de que no se puede utilizar en infecciones causadas por cándida, idealmente para la tiña del pie. La naftifina, junto con la terbinafina y junto con la butenafina, son alilaminas. Todo este grupo comparte entonces un mismo mecanismo de acción que implica inhibir la escualeno 2,3 epoxidasa y de esa forma detener el proceso de la síntesis del ergosterol. Ya vimos en la imagen anterior la importancia del ergosterol. Entonces, este grupo, especialmente la naftifina, se considera un fármaco apropiado en el tratamiento de las tiñas inguinales corporal y también en tratamiento de las candidiasis. No obstante, para el tratamiento de las tiñas versicolor, el tratamiento no ha sido aprobado, pero la literatura reporta que puede ser utilizada. La terbinafina, creo que ya nos suena como más familiar. Los preparados son cremas y aerosoles al 1% como solución. Es interesante que su aplicación pues, amplía el espectro para tiña corporal, inguinal, de pie, versicolor y candidiasis cutánea. Y a diferencia de la butenafina, con la que se tiene menos experiencia, se considera que tiene un comportamiento farmacológico semejante a las otras dos alilaminas. El tabamborol, que es un oxaborol, recordemos que hacen parte de un grupo aparte de los esquemas que mostramos inicialmente. Voy a mostrarlos un momento acá para que puedan ver. Aquí están los oxaboroles, entonces estaría como único representante de este grupo el tabamborol. Inhibe, ya hemos visto cómo la síntesis proteica y su uso está restringido para el tratamiento de las onicomicosis en humanos. La nistatina merece un comentario un poco más extenso. Lo consideramos emparentado químicamente con la propia anfotericina B. Es una estructura macrólida. Debemos tener en consideración que estos fármacos, ni la nistatina ni la anfotericina B, se absorben a partir del tracto gastrointestinal. Entonces, la vamos a utilizar, digamos, dentro del contexto de las dosificaciones tópicas, tanto para el tubo digestivo, la candidiasis oral o orofaringea, en piel y vagina. Entonces, su uso está restringido solamente para tratar candidiasis. Hay algunos preparados que combinan corticoides cuando requerimos pues, modular también la respuesta inflamatoria. Es interesante destacar que la suspensión de nistatina es eficaz en pacientes inmunocompetentes, pero hay que advertirle al paciente la importancia de enjuagar la boca y de la deglución paulatina con la intención de que la nistatina haga contacto con la mucosa de la pared posterior de la faringe o del esófago.
dando la posibilidad de erradicar la cantidad de cándidas que se pudiesen estar ubicando a ese nivel. Finalmente, el ácido undesilénico, también empleado para todas las dermatomicosis, pero de manera especial se recomienda para la tiña del pie. Se considera que su acción es mucho menor que los imidazoles que hemos descrito, que la aloprogina e incluso que el tolnaftat. Entonces sería como la tercera opción en el tratamiento de la tiña del pie. Luego tendríamos otros dos antimicóticos sistémicos que se utilizan también en el tratamiento de las micosis superficiales. Entonces está la grisofulvina y la terbinafina. Lo detallaríamos porque la tendríamos entonces la grisofulvina solamente para ser administrada por vía oral y la terbinafina, como acabamos de mencionar, tenemos una formulación para ser administrada por vía oral y las formulaciones tópicas que recién mencionamos. La grisofulvina es un fungestático muy antiguo, pero que sigue teniendo cierto interés. Ya hemos visto que inhibe la función de los microtúbulos, altera el uso mitótico y en consecuencia pues detiene la división celular. Es un preparado que se absorbe apropiadamente a partir del tracto gastrointestinal, especialmente en presencia de comidas grasas. Las modalidades más recientes implican la administración mediante una molécula en polvos de micro y ultramicroparticulado. Produce un metabolito que es la metilgrisofulvina, que tiene actividad y que se puede depositar profusamente en las células productoras de queratina. Por lo tanto, haría esas células, las que se van sintetizando más recientemente, las haría un poco más resistente a la infección o la invasión micótica nueva. ¿Cuáles serían los usos de la grisofulvina? Pues estamos observando todas las tiñas, pero muy especialmente la tiña de la cabeza se considera un fármaco seguro en niños y por eso aparece aquí como una opción. En el tratamiento de esas formas de tiñas, pues se recomienda, por ejemplo, si es la tiña de la piel, la cabeza, el tratamiento de prolongarse hasta por un mes. Pero aparecen evidentemente la posibilidad de que con ella se trate todas las otras formas de las tiñas. Luego tendríamos la terbinafina, que como acabamos de mencionar, tiene una estructura similar a la naftifina y recordar que hacen parte del grupo de las alilaminas. Inhiben la escualena epoxidasa micótica, reduciendo la síntesis activa del ergosterol. Cuando se administra la terbinafina por vía oral, solamente el 40% se transforma en droga biodisponible, porque sufre un proceso de metabolismo hepático intenso. Se va a acumular en la piel, en las uñas e incluso en el tejido graso. Observemos que la vida media inicial es de 12 horas, pero que supera a las 200 o 300 horas una vez que se ha alcanzado el estado de equilibrio. Consideremos que el estado de equilibrio se abrevia de esta forma, SS, por la expresión anglosajona de steady state, y consideremos que se define desde el punto de vista farmacocinético como aquel momento en el cual la cantidad de droga que se administra es la misma que se elimina. Y adicionalmente, la otra información que nos da el estado de equilibrio es el momento en que nos imaginamos que estamos ya con certeza, porque deben haber transcurrido al menos 4 o 5 vidas medias dentro del rango terapéutico. En ese momento estamos viendo que la vida media es muy prolongada y en consecuencia habría que tener discreta cautela en pacientes con hiperazoemias o insuficiencia hepática. Pues hemos dicho que sufre un proceso de metabolismo hepático intenso. Está descrito que la rifampicina disminuye su concentración plasmática porque es un inductor enzimático, mientras que la cimetidina lo aumenta. Cuando utilizamos entonces las tabletas, tener en consideración que puede resultar incluso más efectiva que el itraconazol en el tratamiento de las onicomicosis. La duración de este tratamiento debe prolongarse de 3 a incluso hasta 12 semanas, dependiendo de la severidad de la contaminación del lecho unguial, pero también es efectiva para la tiña de la cabeza y otras partes del cuerpo. Dentro de los efectos adversos, pues están los descritos comunes a todo el grupo, pero tener alerta en el aspecto de la hepatotoxicidad y la neutropenia. Se describen también expresiones de hipersensibilidad como el Johnson,
Si vamos a tratar la onicomicosis en una mujer embarazada, recordar que siempre se prefiere posponer la farmacoterapéutica hasta después que haya concluido la gestación. Ahora sí revisaremos los antimicóticos que se emplean para el tratamiento de las micosis profundas, oportunistas y profundas. Aparece en primer lugar la anfotericina B, y habíamos mencionado la anfotericina B como la literatura lo describe incluso como un antibiótico macrólido poliénico. El gran mérito de la anfotericina B es su espectro. Prácticamente no existe ningún antimicótico que tenga un espectro mayor que la propia anfotericina B. Y eso tenemos que tenerlo en consideración porque por esa razón podría ser una especie de carta bajo de la manga para aquellos pacientes en los que la situación o la enfermedad condicionada por los hongos, las micosis, progresen, se hagan sistémicas y amenacen la vida de los pacientes. Aquí podemos observar la molécula, ya la habíamos visualizado en el otro esquema, en el esquema inicial. Vemos que es un compuesto anfótero, en consecuencia va a tener una porción que es lipofílica y una porción que es hidrofílica. Esta porción lipofílica, en esta porción lipofílica, aparece una estructura denominada la micosamina. Apreciemos lo siguiente. Aquí se nos ilustra el compuesto, la estructura molecular de la anfotericina B y en el panel B observamos el ergosterol, principal componente de su membrana, porque le da soporte y rigidez. Bueno, el ergosterol entonces es incorporado de manera azarosa en la membrana. Cuando estamos en presencia de la anfotericina B, observemos que este compuesto es capaz de ligarse como una especie de esponja absortiva al ergosterol. Entonces, el ergosterol va a ser como atrapado. Sí, se describe como un efecto de esponja absortiva, secuestrando todas las moléculas del ergosterol y dejando, evidentemente, a la membrana desestructurada, porque ya no estará disponible su soporte estructural fundamental. Existen 4 preparaciones disponibles de anfotericina. La primera es la anfotericina convencional, segunda ABCD, que es la anfotericina B en dispersión coloidal. Las otras 2 formas están asociadas a liposomas o a complejos lipídicos. Entonces, sería la anfotericina B liposómica y la anfotericina B en complejo lipídico. Cualquiera de estos preparados, pues si se quiere, su estructura está comprendida en la anfotericina y la variación sería la posibilidad de asociarla a complejos liposolubles para mejorar su perfil cinético. Desde el punto de vista cinético, no existe ninguna posibilidad de utilizar anfotericina B por vía oral. Siempre su uso será por vía intravenoso, evidentemente para el tratamiento de infecciones sistémicas. Entonces, hay una buena concentración en el plasma porque la estamos colocando directamente en el espacio intravascular. La unión a proteínas plasmáticas es elevadísima. Es interesante que está descrito en los estudios cinéticos que la hiperazoemia, la insuficiencia hepática y la hemodiálisis no modifican necesariamente sus concentraciones plasmáticas. Debemos tener en consideración que dadas sus características farmacocinéticas, su penetración al sistema nervioso central, al humor vítreo y a otros líquidos biológicos es limitada. Por esa razón, por esa penetración limitada, es que se incorpora a estos compuestos liposómicos o complejos lipídicos para hacer, evidentemente, más fácil la llegada, por ejemplo, al líquido cefalorraquídeo, pensando en patologías micóticas del sistema nervioso central. Tengamos en consideración que estos preparados son muy costosos, evidentemente. Si observamos en la actividad antimicótica, pues prácticamente aquí aparecen todas las micosis, bien sean sistémicas o oportunistas, que pueden afectar al hombre. Aunado a actividad también para especies de leishmania, especialmente leishmania visceral y Neisseria.
Dentro de la secuencia de usos terapéuticos vamos a observar, por ejemplo, en primer lugar, la meningitis criptocóxica asociada a la fluoxitocina. Ya veremos en un momento que la fluoxitocina sí se concentra apropiadamente a nivel del sistema nervioso central. La mucormicosis invasora, la histoplasmosis, blastomicosis y coccidioidomicosis. En el rescate, ante la ausencia de respuesta, algunos compuestos azólicos cuando el paciente cursa con aspergilosis invasora o esporotricosis extracutánea o incluso fusariosis. Ante la presencia de un paciente con neutropenia profunda y fiebre que se mantiene en el tiempo y que no haya respuesta ante el uso de antibióticos de amplio espectro, ha transcurrido 5 a 7 días y no hay mejoría, sino que el paciente aún se mantiene neutropénico y con fiebre, entonces vendría la anfotericina B a ser una opción, pero en estos casos obviamente se prefieren los nuevos azólicos y las equinocandinas. En la meningitis por coccidioides también está descrito el uso de la anfotericina B, la posibilidad entonces de aplicarlo directamente por vía intratecal. Esa aplicación intratecal va a traer consigo una reacción inflamatoria local que se puede acompañar de fiebre, cefalea y que debe tratarse con con glucocorticoides por esta misma vía. Finalmente, la endoftalmitis micótica, la utilización de la anfotericina B intraocular después que se ha procedido a la vitrectomía. Los efectos adversos son múltiples, pero fundamentalmente los vamos a concentrar en una respuesta proinflamatoria marcada, que se acompaña de fiebres y escalofríos, taquipnea, hipotensión, etcétera, y que va a ser más frecuente y más manifiesta en pacientes que tienen una condición cardíaca o pulmonar preexistente. ¿Por qué? Porque esta reacción va a generar demandas metabólicas exacerbadas. Entonces, esto puede llegar incluso a que el paciente curse con hipoxia o hipotensión. Para su tratamiento se ha sugerido la meperidina o que previamente se trate al paciente con paracetamol, ibuprofeno o hidrocortisona. Tener en consideración que esta es la razón por la cual se prefiere ir incrementando la dosis de la anfotericina B de manera progresiva, porque evidentemente la administración progresiva del preparado, en el caso de las infecciones micóticas sistémicas, implicaría que vamos a instituir el tratamiento o la terapia en dosis diaria de 1 miligramo por kilo de peso y que se va a incrementar gradualmente hasta llegar a 3 miligramos por kilo. No debería superarse, pues la dosis acumulada no debería ser mayor de 1 a 3 gramos. Porque además consideremos que el tratamiento normalmente se prolonga por varias semanas. En los casos en que aparezca la azoemia, se describe que es relativamente frecuente, aunque no necesariamente llegue a compromiso renal. Pero en líneas generales siempre estudiamos la anfotericina B como un fármaco que tiene riesgo o potencial para producir afección renal. Cuando se utiliza de manera concomitante con pacientes que a su vez están recibiendo otros fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos o la ciclosporina, podríamos prever la aparición de esta condición, que puede acompañarse incluso de daño, digamos, de la presencia de acidosis tubular o pérdida masiva de algunos electrolitos como potasio, magnesio, etc. Entonces se recomienda la hidratación del paciente con solución salina. También la anfotericina B es capaz de producir anemia porque disminuye la producción de eritroproyectina y en consecuencia esta anemia debe tratarse con eritroproyectina, justamente con eritroproyectina. Bien, entonces avanzamos con el siguiente grupo. Ahora vamos a hablar un poco de la fluoxitocina en su capacidad de bloquear directamente la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, este preparado está relacionado desde el punto de vista estructural con el fluoruracilo. Observemos la molécula.
Su mecanismo de acción implica entonces que los hongos que son susceptibles van a diseminar la fluoxetosina hasta 5-fluoracilo, y este 5-fluoracilo es una especie de antimetabolito que va a inhibir el DNA micótico. Desde el punto de vista cinético, la administración oral genera una biodisponibilidad excelente, casi del 100%, con una amplísima distribución, mínimo de una proteína plasmática, y observemos la concentración de fluoxetosina en el nivel sistema nervioso central. Es decir, en el líquido cefalorraquídeo puede haber hasta el 90% de la concentración plasmática. Puede penetrar el humor acuoso y la eliminación es equivalente a la creatina. Observemos entonces que, obviamente, pacientes sin daño renal, la vida media puede llegar a ser de 5 a 6 horas, un rango más amplio que incluye incluso algunos pacientes 3, pero pasa a ser de 200 horas en pacientes con insuficiencia renal. Por lo tanto, en estos casos se va a requerir ajuste de la dosis. Se emplea fundamentalmente para el tratamiento de las meningoencefalitis criptocóxica asociada a la anfotericina B. Se describe para la fluoxetosina la aparición de resistencia secundaria cuando se emplea solo en el tratamiento de la criptococosis o de la candidiasis. Por lo tanto, su uso como antimicótico aislado no se recomienda. Se emplearía también, evidentemente, entonces, en el tratamiento de las meningitis criptococóxica, pero hay un esquema que implica que se trate con la fluoxetosina asociada al fluconazol en vez de la anfotericina B. Como este régimen implica la administración de 2 fármacos por vía oral, se considera un régimen mucho más apropiado. Si fluoxetosina más fluconazol en vez de fluoxetosina más anfotericina B. Los efectos adversos pues son grandes, especialmente, fíjense, incluso toxicomedulares, leucopenia, trombocitopenia. Recordemos que se comporta como prácticamente un antineoplásico, que puede dar incremento de las enzimas hepáticas, que son reversibles cuando se suspende el tratamiento, pero que la presencia de pacientes, por ejemplo, con SIDA, hiperazoemia y tratamiento con anfotericina B, podía promover de manera más exhaustiva la transformación o la conversión de fluoxetosina en 5-fluoracilo por parte de la flora microbiana intestinal. En consecuencia, pues tendríamos concentraciones más altas. Mencionamos ahora los triazoles, y dentro de los triazoles, el primero de ellos, el itraconazol. Recordar que estamos hablando ahora de todo el grupo de antibióticos, perdón, de antimicóticos que se emplean en el tratamiento de las micosis oportunistas o sistémicas, profundas, también las considera la literatura. El itraconazol tiene una ventaja con relación al ketoconazol, y es que no suprime la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, eso lo convierte, por supuesto, en un fármaco más apropiado, según lo reporta la literatura prácticamente universal. Desde el punto de vista cinético, tenemos disponibles tabletas para el tratamiento de las onicomicosis, pero también cápsulas y soluciones orales. Hay un preparado del itraconazol que se denomina superbiodisponible, se abrevia con las iniciales SUBA, y es una reformulación que mejora el perfil absortivo a partir del tracto gastrointestinal y que ha sido recientemente aprobado. Después que se somete a metabolismo hepático, el itraconazol puede ser un sustrato que modifique con potencia el citocromo P450 del subgrupo 3A4. Observemos las indicaciones, usos. En primer lugar, infecciones no meningias por blastomisis dermatititis. Esta es la primera indicación y la más importante, y debemos tenerla en consideración. Luego podríamos tratar también infecciones por Plasma capsulatum, paracoccidioides o coccidioides ignitis. Aspergilosis invasora que no esté en el sistema nervioso central, después que hayamos probado con la anfotericina B y ante falla la anfotericina B, o nicomicosis subungual distal, el tratamiento de la esporotricosis cutánea y extracutánea, de las diferentes formas de tiña corporal y versicolor, aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes con VIH, fundamentalmente buscando reducir la concentración de esteroides y de los cuadros de broncoespasmo que la acompañan.
Candidiasis bucofaríngea y esofágica, fíjense, en ausencia de respuesta al fluconazol, es decir, que sería el fluconazol la droga de primera elección. Y se recomienda entonces que si se va a utilizar la solución oral, se administre en horas de ayuno con enjuague vigoroso de la boca antes de deglutirla, como habíamos mencionado para la nistatina, para lograr que entre en contacto con la pared posterior de la faringe. Entre los efectos adversos, tener en consideración la prolongación del intervalo QT, trastornos cardíacos por la posibilidad de un metabolito que tenga efecto inotrópico, cardiotóxico, hepatotoxicidad variable. Con todos estos aspectos o todos estos efectos adversos, la limitación de la dosis es interesante porque la reducción de la dosis genera control sobre todas esas manifestaciones. Se ha descrito el itraconazol también, insuficiencia suprarrenal, que aparentemente es solamente para él, para este grupo, y algunas otras manifestaciones inespecíficas de sensibilidad. El fluconazol es el más importante del grupo, tiene un elemento particular, habíamos analizado la estructura química al comienzo de la actividad, decíamos que en su molécula están incorporados 2 átomos de flúor y eso hace que su perfil cinético sea muy adecuado. Por ejemplo, después que se administra por vía oral, cuando se contrasta con la vía intravenosa, las concentraciones plasmáticas son equivalentes. Eso habla muy bien de la vía oral. La excreción del preparado fundamentalmente se da por vía renal y llega hasta todos los líquidos corporales. Incluso observemos que en el líquido cefalorraquídeo podemos tener casi el 90% de las concentraciones de plasma. Esto quiere decir que este es un fármaco que tiene una distribución apropiada. Existen algunas condiciones interesantes que nos obligan a prolongar el intervalo de administración o la posología y es la depuración de la creatinina. Es decir, la depuración de la creatinina puede modificarnos la frecuencia de administración hasta 24 o 48 horas con creatininas que rondan a 21 a 40 ml minuto, pero si la depuración se desciende aún más hasta 10 a 20 ml minuto, pues la administración debe ser cada 72 horas. Observemos las indicaciones, candidiasis bucofaríngea, apreciar la ventaja de una presentación, una formulación por vía oral. Lo mismo, la misma candidiasis ahora por vía vaginal, tenemos la ventaja de que en candidiasis vaginal no complicada bastaría 150 miligramos en una sola dosis. La candidemia en pacientes inmunocompetentes requeriría una dosis de impregnación alta, seguida de una dosis a la mitad. Sería una alternativa al tratamiento de primera línea para las candidiasis, que viene a ser obviamente las equinocandinas, de las cuales hablaremos dentro de un momento, las meningitis por criptococo. Recordar que habíamos mencionado que en los actuales momentos del tratamiento de la meningitis por criptococo, nosotros preferimos la asociación del fluconazol con la fluoxitocina, porque pues tiene más ventajas con relación a la asociación previa que describíamos de anfotericina B más fluoxitocina. En la meningitis por coccidioides hay alta penetración al sistema nervioso central con menor morbilidad que la anfotericina B, entonces es una opción válida, incluso también en otras formas de coccidioidomicosis. El itraconazol, veamos, viene a ser, ojo, de primera línea en la blastomicosis. Y el fluconazol viene a ser entonces una alternativa. No tiene actividad el fluconazol contra histoplasmosis, esporotricosis, aspergilosis y mucormicosis. Está destacado en negritas aquí porque podemos tener la tendencia de pensar que como es un fármaco noble de una cinética apropiada, podría ser utilizado casi como un equivalente a la anfotericina B y no es así. O sea, estos elementos quedan fuera de su espectro de actividad. Cuando el tratamiento se prolonga más de 7 días, entonces van a aparecer manifestaciones inespecíficas, efectos adversos inespecíficos, pero se describe incluso la aparición de falla hepática. Es un fármaco teratogénico descrito formalmente, por lo tanto no se puede utilizar durante el embarazo. El voriconazol tiene una actividad in vitro que puede ser incluso mayor que el propio fluconazol, con escasa hidrosolubilidad. Cuando se administra, debe advertírsele al paciente que la administración oral debe estar 1 hora antes o 1 hora después de las comidas para favorecer una apropiada biodisponibilidad oral. Como el metabolismo es no lineal, entonces tiene una tendencia a que no se elimine proporcionalmente
con base a la cantidad de fármaco que tenemos en plasma. Dosis muy altas podrían entonces incrementar la exposición sistémica y eso deberíamos que considerarlo como un elemento interesante dada esta característica de no linealidad en el sistema de deposición cinética. No es necesario ajustar la dosis oral en algunas condiciones donde el paciente tenga daño renal o esté sometido a procesos de hemodiálisis. La formulación intravenosa del voriconazol se asocia a un complemento químico que es la ciclodextrina. Y la ciclodextrina se elimina fundamentalmente por vía renal. Entonces, si el paciente tiene un problema renal, preferimos no utilizar las formulaciones intravenosas porque la ciclodextrina va a agravar esta situación. En consecuencia, preferiríamos utilizar en estos pacientes el voriconazol por vía oral. Se utiliza para tratar aspergilosis en pacientes neutropénicos cuando no haya habido respuesta a algunos antibióticos. Pacientes con infecciones por cándida, especialmente ubicadas en esófago, candidemias completas o aspergilosis invasora, infecciones por fusarium. Dentro de los efectos adversos hay algunos interesantes que tienen que ver con la prolongación del intervalo QT y la aparición de alucinaciones visuales o auditivas transitorias. Con su uso se ha descrito la aparición de una reacción de tipo anafilactoidea, que recordemos que no tiene nada que ver con las reacciones alérgicas, sino que están vinculadas con la capacidad del organismo de reaccionar ante la estructura química del fármaco como si fuera un apteno. Y también ponderar el riesgo de lo que representa la presencia de la psicodextrina en las preparaciones intravenosas, especialmente cuando el paciente tiene insuficiencia renal. El posaconazol es un preparado más costoso, de más reciente introducción, análogo estructuralmente con el itraconazol, pero con 4 veces más actividad in vitro. Dentro de los aspectos particulares del preparado, es interesante ver que el preparado tiene un beneficio adicional cuando se administra por vía oral y en presencia pues, de alimentos. Cuando se utilizan preparados que disminuyen, modifican el pH, como la cimetidina o el someprazol, disminuye la exposición del proceso absortivo del posaconazol. Entonces, esto es interesante tenerlo en consideración porque ahora prácticamente de manera rutinaria se tiende a la protección gástrica. ¿Cuándo estaríamos indicados a utilizar el posaconazol? Candidiasis bucofaringea. Aquí preferimos el fluconazol porque es más seguro y más económico. En la profilaxis de candidiasis y aspergilosis en pacientes con neutropenias prolongadas o enfermedades graves de infecto contra huésped. Rescate de la aspergilosis en cuadros de aspergilosis masivas, mucormicosis y alternativa a la anfotericina B en pacientes que no toleren la propia anfotericina. También hay ensayos de tratamiento de leishmaniasis con posaconazol. Los efectos adversos pues son inespecíficos, no tenemos un efecto que se traduzca de manera que directa, atribuible directamente, pero tener en consideración que la coadministración con rifabutina, este antibiótico, o con la difenilidantoína puede aumentar la dosis de estos fármacos y reducir a la mitad la concentración plasmática del posaconazol. Al igual que su predecesor, prolonga el intervalo QT y debe evitarse su administración con otros sustratos farmacológicos que puedan prolongarlo, como la metadona, el haloperidol, algunos antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Finalmente, el isavuconazol, que se administra como un profármaco, que es el savuconazol. Desde el punto de vista cinético, tenemos un preparado oral y un preparado intravenoso que carece del ciclodextrina, eso es una ventaja, especialmente con pacientes con algún problema de función renal, donde el isavuconazol no requiere ajuste de la dosis. El uso terapéutico sería tratamiento de infecciones por cándida, Cryptococcus, Gatti y Neoformans, Aspergillus, mucoralis y mucormicosis invasora. Entonces serían fundamentalmente en el contexto o en el espectro de estas micosis sistémicas. Los efectos adversos pues equivalen más o menos a los del grupo, pero hay un elemento interesante aquí que a diferencia del
otros representantes del grupo triazólico, genera acortamiento del intervalo QT. Entonces, estaría contraindicado en pacientes con el síndrome de intervalo QT corto familiar. Cerraríamos con el grupo de las equinocandinas, donde está la caspofungina, anidalofungina y la micafungina. Habíamos mencionado anteriormente que estos fármacos se consideran como las penicilinas en el terreno de los hongos. Vamos a estudiar la razón. Entonces, observemos que la pared celular de los hongos está constituida por una serie de polisacáridos fibrilares, son como pequeños hilos, podemos observar. Vamos a ver si ampliamos un poquito y podemos visualizar mejor la imagen. Entonces, estos filamentos son de glucano, que aparecen aquí descritos en color amarillo, y de quitina en color rojo. Bueno, la asociación de estos elementos forma un complejo que se denomina complejo glucano-sintasa. Este complejo pasará entonces a fortalecer, a incorporarse dentro de los elementos claves de la pared celular del hongo. Pues bien, las equinocandinas, aparecen aquí como este ganchito amarillo, son capaces entonces de inhibir la actividad de este complejo. En consecuencia, disminuir la estabilidad, la fortaleza y la conformación estructural de la membrana. La actividad está más restringida con relación a todos los otros y está limitada fundamentalmente como fungicida a Cándida y como fungistático a Aspergillus. No tiene actividad contra otros. Desde el punto de vista cinético, comparte la posibilidad de unión amplia a proteínas plasmáticas, no puede penetrar el líquido cefalorraquídeo. Digamos que la eliminación renal es moderada, carece, digamos, de absorción por vía oral, por lo tanto no se estudian farmacocinéticas, no tenemos, perdón, biodisponibilidades orales calculadas y solo se administra por vía intravenosa. Los efectos adversos son mínimos si se compara con los anteriores, excepto por la posibilidad de que se generen flebitis por la liberación de histamina local cuando se utilizan infusiones muy aceleradas. No deben usarse en mujeres embarazadas. Primera de ellas es la caspofungina. Este compuesto entonces también lo vamos a administrar por vía intravenosa, nace de la fermentación de la Gladia losonyensis. Tiene un metabolismo hepático interesante en dos fases, fase 1 hidrólisis, fase 2 N-acetilación, y una vez que se han dado estas dos fases del metabolismo, la excreción se da fundamentalmente por vía urinaria. Ante situaciones de insuficiencia hepática leve a moderada, observemos que el área bajo la curva se va a modificar en un 55 a un 76% respectivamente. Observemos los usos. Fundamentalmente, candidiasis invasora o esofágica sería el fármaco de primera línea. Si hay alguna insuficiencia, algún grado de insuficiencia hepática, debe reducirse la dosis inicial. Tratamientos iniciales de candidemia. Rescate de aspergilosis invasora cuando no responda o el paciente no tolera la anfotericina B o el voriconazol. Y en pacientes con neutropenia febril que persiste y hay sospecha de infección micótica coexistente. Micalofungina también es una equinocandina proveniente del hongo Coleophoma empedri. Tiene una cinética lineal, eso quiere decir que se va a eliminar proporcionalmente en función a la concentración plasmática. No es necesario reducir la dosis en insuficiencia hepática como la anterior. La eliminación va a ser un poco dependiente, va a estar vinculada con la edad, pero incluso puede ser utilizada en lactantes, en niños pequeños. Se utilizará en candidiasis invasora y esofágica y en la profilaxis de pacientes que son receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas. El último miembro del grupo, la inadulofungina, deriva también de un hongo y a ese hongo justamente se le debe el nombre. Observemos que desde el punto de vista de la cinética tiene una degradación de naturaleza química muy lenta. En consecuencia, no viene a tener metabolismo ni hepático ni excreción renal del fármaco. En consecuencia, ni la insuficiencia renal o hepática va a limitar la dosis o la administración. Igualmente, como el grupo se utiliza fundamentalmente para tratamiento de infecciones por cándidas,
independientemente del sitio donde se encuentre ubicado, incluso abscesos intraabdominales o candidiasis esofágicas, etc. Y la candidiasis sistémica invasora. La inádula fungina no está aprobada en niños, mientras que las otras dos sí están aprobadas y de hecho se utilizan, como les mencionaba, incluso en niños lactantes. Este gráfico nos permite observar los tratamientos, los fármacos que se utilizan para la micosis sistémica, pero lo traje a colación porque justamente aquí se destacan los efectos adversos potenciales y en estas dos últimas diapositivas podemos observar el tratamiento de las infecciones mucocutáneas por cándida, cutánea, vulvovaginal, bucofaringea esofágica, las drogas de primera elección, las alternativas, y en el otro cuadro observamos entonces la posibilidad de utilizar diversas modalidades antimicóticas, pero para el tratamiento de una candidosis que se encuentra diseminada. Entonces aquí aparece, fíjese, aparece como primera opción la anfotericina con sus preparados lipídicos, luego los compuestos azólicos y finalmente las equinocandinas, como habíamos mencionado recientemente. Bueno, solamente ahora pues poco para cerrar la actividad, tener en consideración que este es un santo importante especialmente para los estudiantes porque se considera el patrono de los estudiantes. Y los médicos pues tenemos como ese taloncito de Aquiles, tenemos que ser eternos estudiantes. Por esa razón comparto con ustedes, solo para quien tenga la curiosidad, pues alguno de sus pensamientos. Es un hombre un doctor de la iglesia que dio muchísimos aportes, pero quisiera presentarlo a ustedes como un patrono interesante mientras estamos en el mundo del estudio.